organización funciona. Es decir, qué es lo que mueve, qué es lo que se mueve. Ya vieron lo que era la partícula autoinducida y heteroinducida. ¿Ok? Y está nombrada así básicamente porque es una función. Lo que los empresarios hacen es crear un mecanismo de autorrealización para sus empleados. Pero en mi propia experiencia con ellos, a veces tenía la dificultad que había unos puestos clave donde obviamente es muy usual, y yo lo hice también y lo hago como empresario, es muy usual que ellos coloquen en los puestos de importancia a personas de su absoluta confianza. Eso está muy bien. El tema es que muchas veces esa persona tenía un control de una cantidad de flujos que, como eran importantes, eran vitales, pero la persona no estaba preparada para el puesto. Entonces, de repente el empresario tenía en la tesorería o en la administración a su prima. ¿Ok? Entonces, hoy van a entender por qué es tan importante esa diferenciación. Porque su prima es su prima, o es su esposa, o es su hija, pero en ese momento es la tesorera. Y la tesorera está allí para una función y está allí para lograr un producto, para lograr y asumir una responsabilidad. Y lo que la teoría pretende exponer es que básicamente una persona funciona en diferentes entornos de forma diferente. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que entender que la partícula está autoinducida, es decir, una partícula que es autodeterminada, puede tomar sus propias decisiones, funciona de una manera en esto que son los campos de esfuerzo. De manera que tenía que decirle de alguna manera, no estamos hablando de María, no estamos hablando de María, estamos hablando de la tesorera. Entonces, siempre había que hacer esa aclaratoria, porque la persona que está allí no es la persona de su casa. La persona que responde a los retos y al entorno no es la persona que ella conoce en su casa o en la fiesta o es la madrina de sus hijos. Entonces, eran dos personalidades diferentes. Y es interesante saber que realmente personalidad viene de máscara, porque en la antigüedad, cuando en el teatro como no habían muchas mujeres, entonces los actores lo que hacían es que agarraban una máscara y así podían ellos interpretar diferentes autores. De ahí es que viene la palabra personalidad, viene de máscara. Entonces una persona asume una personalidad. Podríamos definir o podríamos concluir que el tesorero debería tener una personalidad. El obrero debería tener una personalidad. La recepcionista debería. Entonces, este reto fue superado de esa manera. Entonces, mira, en el espacio que conforma una organización hay cosas y personas. Estas personas están allí porque tienen una función. Y las relaciones y vinculaciones que tienen no tienen nada que ver con la responsabilidad que están. De allí sale todo lo que ha sido la partícula, la anatomía de la partícula. Entonces, el primer módulo, ustedes deben saber que ustedes manejan flujos y que ese flujo son flujos de masa de partículas. Cuando la vida y la materia se unen, las personas y las cosas, entonces esa conformación es lo que hace que el proceso y los ciclos se den. Luego pasaron al segundo módulo. El módulo es, ya no estamos hablando de la partícula, estamos hablando es cómo o qué características deberían tener los flujos de eso que se mueve y se mueve en un sentido, tiene una magnitud, tiene una intensidad, tiene una dirección. Ok, ¿cuáles son los factores o las características de cómo se mueve? Y hoy vamos a ver qué controla ese flujo. La molécula o el modelo molecular permite identificar cuáles son los factores con las características de movimiento. Y ahora vamos a ver, o voy a presentar qué son los campos de esfuerzo y cómo
estos flujos de partículas, este flujo esa unión entre la materia y la vida, entre las personas y las cosas organizadas, crean un flujo, y ese flujo, ¿qué es el resultado y qué gobierna eso? Entonces, permiso, voy a compartir la pantalla. Ilse, por favor, me avisa cuando ya lo estén viendo. A ver, aquí tenemos un errorcito que es 27. Entonces vamos a ver los campos de esfuerzo, que son las influencias ocultas. ¿Por qué le digo influencia oculta? Porque la posibilidad que yo tenía de que un empresario realmente comprendiera la dinámica completa de lo que implicaba el funcionamiento de su empresa, en eso había una cantidad de cosas que estaban pasando que él no podía ver y que era un poco difícil de explicar. La física dio una explicación muy interesante. Nosotros, el equipo de la división técnica, con mucha razón, ha tenido la intención de bajar un poquito el volumen al tema de la física y realmente ir hacia la parte más experiencial, más aplicación. Entonces, pero lo cierto es que el funcionamiento, las leyes de la física y de los campos de fuerza que fueron aplicados por primera vez a principios del siglo pasado por Kurt Lewin, que él fue uno de los psicólogos que desarrolló, o de allí salió el impulso a la psicología social. O sea, toda la psicología social realmente se impulsó con este psicólogo Kurt Lewin, que él aplicó los principios de la fuerza, de los campos de fuerza, que es diferente a lo que estamos planteando nosotros, al fenómeno organizacional. Y crearon una cantidad de cosas ahí bien interesantes. Entonces, había que buscar la manera de que eso se viera. Una metáfora que una forma de explicar es la siguiente. Yo soy músico también. Entonces, todos seguramente nos gusta la música y escuchamos la música. Pero hay un cargo hay un profesional que es el ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido es el que logra que las grabaciones que uno hace en los estudios, que los músicos hacen en el estudio, se oigan agradable al oído, balanceado, equilibrado. La única forma que ellos pueden hacer eso es que ellos comprendan una cantidad de cosas que nosotros no podemos ver. Nosotros escuchamos una música, ellos escuchan la misma música, pero ellos ven una cosa que nosotros no vemos. Y ellos utilizan unos equipos muy sofisticados para regular las ondas de sonido. Esa regulación de las ondas de sonido lo hacen porque ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Y eso es lo que lo convierte en un profesional. Y por eso ellos pueden garantizar los resultados de que esa música suene tan impecable. El empresario tiene que tener la capacidad, o es la sugerencia, de ver esas cosas que a lo mejor sus clientes no ven. Inclusive que a lo mejor sus mismos empleados no ven, o su personal. Él tiene que ver esas cosas. Esto es lo que hace el campo de esfuerzo. Devela esas influencias ocultas que, coincidencialmente o no, cumplen con los mismos principios de la física y de las fuerzas físicas aplicadas en este momento. Entonces, en base a eso, les quiero hacer esta propuesta. Primero definamos un poquito qué son los campos de esfuerzo, ¿no? Primero definamos un poquito qué son los campos de esfuerzo, ¿no? Y para eso, vamos a definir primero qué es un campo en la física. Un campo en la física es un espacio que toma estado de absoluto y está expuesto a fuerza. ¿Ok? Es un área, un espacio, que en ese momento lo vamos a definir como el absoluto, tiene unos límites y eso está sometido a una fuerza. Históricamente fue introducido para explicar cómo las fuerzas de la gravedad eléctrica y magnética afectaban a la partícula. Por ejemplo, Faraday, que fue uno de los que descubrió estos campos de esfuerzo, matemáticamente ya se habían hablado, pero no lo habíamos podido ver.
él lo que hizo fue que con unos rayos de luz, ustedes saben que los rayos de luz son realmente el envío de electrones. Lo que pasa es que es un electrón que no tiene ninguna masa, pero entonces el movimiento de ese electrón va a tal velocidad que es la luz que estamos viendo. Nosotros vemos luz porque el electrón se está moviendo. Entonces él agarró un haz de luz, lo metió y lo sometió con un imanes, a un campo magnético, y se dio cuenta que antes de que la luz entrara al campo, iba como un chorro desordenado. Cuando entraba al campo, los electrones se alineaban como una fila militar prácticamente. Era increíble cómo los electrones se alineaban y producían eso. Entonces, esto de campo, quiero que se lo imaginen como un campo de fútbol. Ese campo de fútbol está aislado de las gradas, está aislado de la urbanización de está aislado de la ciudad, del estado, del país. Es un área, es un espacio en el planeta donde está esa cancha. Esa cancha está sometida a unos acuerdos. Es decir, la persona que entre a la cancha tiene que cumplir unos acuerdos con unas reglas, ¿ok? Para permanecer allí. De manera que es diferente a las reglas de las gradas. En el campo de fútbol, la regla es que te muevas, y en el campo de las gradas, la regla es que no te muevas. Entonces, eso es un campo. Resulta que una organización, una empresa, cuando usted va a McDonald's y entra a McDonald's, usted tiene que respetar la regla de McDonald's. De hecho, tiene que hacer una cola. Entonces, esa ubicación que es McDonald's es un campo, porque allí todos nos estamos comportando sometidos a una regla. Ahora, hay algo muy interesante en el universo físico, y es que un imán, esto es un imán, y es una foto de un imán, y lo que ustedes están viendo en las líneas básicamente son polvo de hierro, que fue la forma como se pudo evidenciar las líneas de los campos de esfuerzo. Este imán crea un campo magnético, ¿ok? ¿Y por qué le decimos campo? Así como en el anterior campo de fútbol vieron unas líneas blancas, este imán también está haciendo unas líneas, si lo pueden ver. Y hay una cosa interesante de este imán. Este imán está obsesionado por ese campo. Es tan así que si nosotros tuviéramos aquí una herramienta y cortamos este imán en dos, el imán se vuelve a convertir en norte y sur y norte-sur. No podemos dividirlo. Está obsesionado con el campo magnético. Ahora hay algo más interesante. Es que la Tierra funciona como un imán. No sé si ustedes lo sabían. Este campo gravitacional funciona exactamente igual que un imán. Esto es una organización cuyo movimiento genera este campo. Este campo está allí porque la Tierra se mueve. Y es lo que genera el campo magnético. Entonces, vamos a definir ahora esfuerzo, ¿no? En física, un segundito por favor. A ver. En física es la resistencia interna que ofrece un área, sección del material del que está hecho al haberle aplicado una fuerza. O sea, en la mecánica de materiales existen los campos de esfuerzo. ¿Ok? Ese campo de esfuerzo lo que dice es qué resistencia, si yo agarro una pelota y la comprimo, ella va a resistir. Si ustedes agarran y le ponen suavemente la mano sobre su mesa, ustedes van a sentir la mesa. Pero si ustedes presionan la mesa, van a sentir más la mesa. No solamente por la fuerza que ustedes están ejerciendo, sino porque la mesa también está resistiéndose al peso. ¿Cuál es la propuesta de la teoría molecular de las organizaciones a la definición de esfuerzo? Es la respuesta del personal a sus múltiples interacciones con el entorno, con las cosas, otras personas, consigo mismo, en la búsqueda de la realización de un propósito central. ¿Qué significa esto? Bueno, primero significa que todos nos estamos moviendo.
El universo completo se está moviendo. El universo completo se está moviendo. Yo no sé si ustedes pueden percibir, pero en este momento estamos girando, acompañando a la Tierra a 1670 kilómetros por hora. No sé si lo sienten. Y vamos a más de 107.000 kilómetros por hora dándole la vuelta al Sol. Pero nadie siente eso. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que una mosca no siente cuando nosotros vamos en el carro. Porque hay un campo de esfuerzo que es inercial, acompaña la inercia. Por eso es que la mosca o el zancudito, cuando usted va en el carro con los vidrios cerrados, ella vuela a la velocidad que va el carro. Porque el campo de esfuerzo gobierna, tiene unas leyes y unas normas que gobiernan el movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas, cuando un cliente entra a su oficina, entra a su tienda, a su empresa, cuando un obrero está agarrando una herramienta, cuando un supervisor está dando una instrucción, bueno, todo eso son interacciones de la vida con la materia, de la vida con otra vida y de la vida con un entorno. ¿Ok? Porque el espacio, a lo que concluimos, es que en un espacio hay, entre comillas, personas, cosas y el espacio vacío. Pero como vimos anteriormente, el espacio como que no está tan vacío. Entonces, estos son las reacciones, las respuestas que tienen las personas dentro de la organización. Eso es lo que crea ese conjunto de esfuerzo, es lo que crean los campos, es la definición de esfuerzo. Entonces, es la respuesta del personal a sus múltiples interacciones con el entorno, las cosas y otras personas consigo mismas, en la búsqueda de la relación, de la realización de un propósito central. Ustedes recuerdan que en la anatomía de la partícula, en el centro estaba el propósito. La TMO es una teoría de propósito. O sea, la existencia parece exigir un propósito para el movimiento. De una u otra manera, todo lo que existe, visible e invisible, debe tener un propósito que cumplir. Y eso es lo que hace y es lo que configura. Bien. Entonces, veamos aquí un poquito este tema. Aquí tenemos dos caballeros. Tenemos que son una masa de partículas porque son personas. Es la vida acompañado de la materia. ¿Ok? Y tenemos, y estos son partículas autoinducidas con esas características maravillosas de autodeterminismo, de volición, de ser capaz de tener voluntad, decisiones. Ya todo eso lo vimos en las características del primer módulo. Y vemos también una pelotita reaccionando, porque es una reacción. Ahora, en la física, esta pelotita que está aquí, este balón de fútbol, está reaccionando a un campo de fuerza. Ella reacciona a el movimiento, por una ley newtoniana, alguien la pateó, y ella está reaccionando a esa patada. ¿Ok? Y eso le da una intensidad, le da una dirección. Pero ella, si ustedes ven, los futbolistas están mirando la pelota. ¿Qué significa? Que ellos dos estén mirando este balón. Significa que ella está perturbando este campo. En la medida en que ella se mueve, ella logra que toda esta cantidad de gente, no sé, los 15.000 personas que hay allí, y los jugadores, y que el director técnico, todos la miren. O sea que ella perturba el campo. Además de eso, estos señores que ustedes recuerdan que pueden tomar decisiones, están tomando decisiones a partir de la pelotita esta, ¿eh? Fíjense qué importancia tiene. Entonces, vemos que ella reaccionó a la interacción con otra partícula. Vemos que ella está perturbando el campo. En la perturbación hace que personas tomen otras decisiones y afecten nuevamente a ella.
Y por último, como ella tiene su propio peso, ella misma se perturba a sí misma, se afecta a sí misma. Entonces, vemos que el campo tiene una reacción, y hay una ley matemática, Maxwell, que fue un científico físico, que fue el que desarrolló las leyes del universo físico, nos dice claramente, una partícula perturba a otras partículas, perturba el campo, se perturba a sí misma y hace que el campo se perturbe a sí mismo. Esas son cosas que los empresarios no han visto en una organización. Cuando él da una orden, que es una interacción, esa orden perturba a la persona. Cuando digo perturba es que causa una reacción, ¿ok? Una reacción en una persona, a su vez, depende de esa reacción, el empresario reacciona. Esa reacción es percibida por otros, es decir, que perturba a otros. La perturbación de otros perturba el entorno perturba y crea una centrífuga, una dinámica que en mis 25 años de experiencia como empresario, en mis 8 años manejando altos ejecutivos y empresarios, y en lo poco que puedo haber leído, sencillamente esos factores no han estado presentados de esa forma. El mundo puede mirar por primera vez. Los empresarios deben tener derecho a ver porque eso estaba pasando y él tiene que tener conocimiento de eso, como el técnico tiene que saber cómo es que se mueve físicamente las ondas de sonido para que después él pueda ajustar con herramientas. Entonces, es bien importante ese punto. Ahora veamos un poquito más los elementos que componen los campos de fuerza. Porque resulta que en el universo físico hay unos campos espaciales. Usted está viendo la computadora, ¿ok? Y ahora usted no está viendo los pensamientos que yo tengo. Posiblemente, bueno, a lo mejor hay alguno que tenga esa capacidad, pero por lo menos hasta ahora estamos pensando que no es posible. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa que hay dos tipos de campo? ¿Ok? No tipo de campo. O sea, se está llevando a paralelo, es un solo campo, pero lo que quiero decir es que en este campo está lo visible y lo invisible. ¿Qué está visible? Bueno, las partículas autoinducidas, las partículas, o sea, las personas, las cosas, el funcionamiento. Usted está viendo fíjate, una cosa es Messi y otra cosa es el futbolista. Messi tiene su personalidad. A lo mejor cuando llega a su casa no quiere ni moverle un dedo. Todo hay que hacérselo. Pero cuando está en el campo de juego no para. Porque allí él es el futbolista. Y esa es la diferencia entre mi tía María y la tesorera. Y cuando el empresario logró diferenciar eso, su opinión y su reacción fue totalmente diferente. Porque entonces, en horas de trabajo, no se ponía a hablar con la hija los problemas de la casa. Porque él está interviniendo es a la tesorera, no a su hija. Y su tesorera se comporta de una manera y su hija en su casa se comporta de otra forma. Entonces, vemos un espacio delimitado aquí, ¿correcto? Aquí hay un campo, delimitado, el de fútbol. Hay contacto físico que es colisión. Y eso es bien importante, porque el error que comete el empresario muy comúnmente es tratar de utilizar la fuerza con lo que se tiene que usar el esfuerzo y utilizar el esfuerzo con lo que tiene que usarse la fuerza. O sea, si yo quiero levantar una taza, ahorita no puedo usar el esfuerzo. No podría decirle a la taza, ven, por favor, quiero que te pongas en mi mano, porque la taza no responde a eso. Es una partícula heteroinducida, es inducida por otro. Su movimiento no lo hace ella. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, a nivel del planeta, de los conocimientos que tenemos, no hay manera de que la taza llegue a mí si yo no la agarro. Yo tengo que colisionar con ella para agarrarla. Es una colisión. Lo que pasa es que es una colisión inteligente. Mi mente calcula los esfuerzos para que esta colisión sea lo suficientemente intensa para traer, con la fuerza, para poder sujetar la taza, pero no para romperla. ¿Ok? Entonces,
aquí vemos colisión. Es decir, le dan la patada a la pelota. Hay el campo también, porque no son dos campos, el campo, que se podríamos decir como un campo cuántico, está eso que no vemos, pero está. Es la voluntad en términos de energía. Porque si usted ya viendo que yo sé que han estudiado esos módulos y que han entrado todo el tiempo y que están súper interesados en los dos módulos anteriores, la energía la concebimos, la TMO, como un impulso. No es esa energía no sé, de trascendental, ontológica, no. Esto es una teoría organizacional. Entonces, vemos la energía como un impulso. Eso significa que yo puedo hablar por teléfono, o yo pudiera decir, ok, como le pasa, yo te aviso, gracias. ¿Ok? Ahí ese movimiento determina la magnitud y la dirección de la energía que estoy utilizando. Está el resultado de las interacciones entre las partículas y entre las moléculas. Eso es tan importante cuando los empresarios, cuando los que han estudiado ya la TMO, comenzaron a comprender que yo puedo decir una cosa, la persona me puede responder, pero hay un tercer elemento, que es la interacción. El resultado es la interacción. Y lo que está presente en ese universo que no vemos es la interacción. La persona estaba trabajando en propósito, llegó el jefe, le dijo, mira, llegaste tarde, no vuelvas a llegar tarde, usando fuerza. Es decir, agarró una partícula de comunicación y la colisionó, reclamándole. Está tratando de utilizar el impulso por castigo. Entonces, él ahora se mueve, está haciendo lo mismo, pero ya no tiene el mismo propósito que antes. Entonces, es la interacción el resultado. Ahí están los propósitos, están las metas, están los acuerdos. Y si como ya ustedes vieron y se saben muy bien lo que son las moléculas, saben que en la base de la molécula tiene el átomo de legitimidad, que es básicamente todos los acuerdos. Ahí está lo legal, lo moral y lo ético. Entonces, lo moral, el cuerpo de acuerdos que los que diseñaron la empresa han estado de acuerdo que cuando se cumplen produce expansión y cuando no se cumplen produce contracción. Entonces, bueno, obviamente ese es el cuerpo que protege que los procesos vayan en flujo correcto. Está esto que es muy interesante que se llama radiación de comunicación. Y esto es muy importante entender, caballeros, damas y caballeros, porque esta es la explicación de los campos de esfuerzo. ¿Ok? La radiación de comunicación es que todos los objetos son radioactivos. Sencillamente es que están emitiendo algo. Eso es lo que significa radioactivos. Están emitiendo algo. Entonces, cuando el jefe llega, entra, viene con una cara, sin decir palabras, está muy radioactivo. Eso perturba. Eso está perturbando el campo de esfuerzo, donde él está entrando. Porque es radioactivo. Y tiene muchas significaciones, porque es simbólico. Y cuando está la pala que está tirada, es radioactiva. Y la conchita en un área de trabajo de seguridad, la conchita de mango después del almuerzo, tirado, es radioactivo. Está diciendo muchas cosas porque hay una simbología allí. Y obviamente una de las cosas más importantes son las decisiones, porque la decisión es una interacción también.